Se me ha olvidado subir las otras clases, perdón, y pasárselas. La verdad es que he andado así como este fin de semana, pero bueno, ya iré subiendo las clases. Me faltó una, creo, nada más. Pero bueno, las otras ya están ahí. Am, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Pues creo que nada más como pendiente que teníamos. Ok, pues bueno, la lectura que era para hoy, que les encargué para hoy, pues era un poco como ya para adentrarse a la cuestión del método comparativo de manera un poco más profunda, ¿no? Que lo que hemos estado viendo anteriormente. Con Sartori vimos un poco más los problemas que tenían que ver con la propia lógica del método comparativo, con la propia lógica de la investigación, ¿no? Y la construcción de conceptos, etcétera. Pero esta lectura pues es un poco más técnica, es un poco más práctica en el sentido de que ya te va metiendo a las cuestiones de cómo hacer una investigación comparativa, ¿no? Cómo elegir los casos, eh, cómo elegir el marco de análisis, ¿no? Para hacer tu investigación comparativa, qué temas se pueden comparar, ¿no? Cómo ir delimitando los temas que se pueden comparar. Por ahí vienen algunos ejemplos, etcétera, etcétera. Esto va a ser como el inicio de la complejización y de ir viendo cómo se hace técnicamente esta cuestión de la investigación comparativa, ¿no? Aquí en esta lectura, pero sobre todo la lectura que sigue, les voy a pedir que pongan mucha atención. La lectura que sigue está medio pesada, eh, entonces pongan mucha atención porque aparte les voy a pedir un ejercicio a partir de la lectura que sigue. Entonces, ese ejercicio pues va a tener que ser hecho con lo que nos propone la lectura de Aníbal. Pero bueno, para hoy era la lectura de Ragin, ¿no? Entonces, bueno, pues con esta pequeña introducción me gustaría que ustedes fueran pues platicándome qué les pareció la lectura, qué reflexiones sacaron de la lectura, si alguien quiere echarse un ejemplo de cómo podría ser un trabajo comparativo, si ya lo fue pensando, etcétera, etcétera. Adelante, tienen la palabra. El compañero Hugo y luego el compañero Roberto. Sí, bueno, no sé lo que de la lectura es como la distinción que se hace entre las investigaciones quizás meramente cualitativas a las investigaciones que se hacen enfocándose en la diversidad, que es quizás la orientación que le quieren dar de inicio al, al empleo del método comparativo. Por ejemplo, si hacer estas distinciones en lugar quizás de comparar cosas en las que se asemejen ciertos casos que escojamos, enfocarnos un poco más en la explicación, que es un poco a lo que va, bueno, lo que yo entendí que está tratando de plantear de inicio la lectura. Ok, y no sé, ¿pensaste en algún ejemplo propio, así como que dijeras, bueno, esto podría plantearse de esta manera? Pues me agradó bastante el que sacó de inicio sobre el ejemplo de la recomendación del FMI hacia las políticas públicas en ciertos países y el cómo derivó en ciertas manifestaciones de protesta social, algunas caracterizadas por los disturbios, otras gestionadas por partidos políticos, otras en masas, pero pues no sé, de momento me vino a la mente quizás un poco la atención a la pandemia en el sector sanitario de los países latinoamericanos, no lo sé, porque algunos quizás están colapsando, como es el caso de Paraguay, porque quizás no colapsó a ese nivel, quizás México, no sé, fueron los que se me vino a la mente. Claro, ¿no? Ese es un muy buen ejemplo. O sea, digamos, un mismo fenómeno que atraviesa distintos países, que es la cuestión de la pandemia y del COVID-19, cómo los afecta de forma diferente, ¿no? Este mismo fenómeno. Es como,
Pues es como hacer una especie igual, que supongo que es lo que harán los médicos, por ejemplo, con el COVID, ¿no? Que ya saben que el COVID, pues le puede dar de diferentes formas a diferentes personas, ¿no? No a todos los da de la misma manera, no todos tienen exactamente los mismos síntomas, y a unos los afecta más que a otros, ¿no? Por ejemplo, está este caso en el que algunos pierden el sentido de, este, el olfato, pues, y ya no pueden oler ciertas cosas. Y a otros no les sucede esto, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí es un poco parecido, ¿no? O sea, de qué manera la pandemia del COVID socialmente, más bien o políticamente, ha afectado a los distintos sistemas de salud, pero aquí habría que ver qué decisiones políticas, por ejemplo, se han tomado para que los sistemas de salud colapsen o no, ¿no? Por ejemplo, un caso que creo que sería paradigmático estudiar y ver, compararlo con otros, sería el caso de Brasil, ¿no? Y las decisiones políticas que se han tomado en Brasil, sobre todo a partir de la presidencia de Bolsonaro, ¿no? Que se encargó de decir que era una enfermedad, que era una gripita, que no pasaba nada, que era cosa de maricas, ¿no? Y de niñas o cosas así medio. Y dices, bueno, ¿qué onda con este tipo, no? Y que lo minimizaba, igual que Obrador, ¿no? En distintas, creo que en distintos grados, pero también Obrador, en algún momento lo ha minimizado, ¿no? Entonces, cabría hacer un tipo de comparación así, ¿no? Eh, pues ya tienes ahí un temita que puedes explorar después, ¿no? Bueno, ¿quién más había levantado la mano? La compañera Fanny Torres. Pero si ya Roberto no, profe, o si quiere yo. Es que Roberto se me desapareció. Roberto, ¿estás ahí? Según yo se desconectó. Entonces, por eso te decía que si quieres tú. Y luego creo que también la compañera Jocelyn había levantado la mano. Bueno, yo, pero espérame tantito, un minutito. Ok, dale. Si quieres, compañera Jocelyn, adelante. Allá solamente iba a cerrar mi ventana. Ah, Pero ok. bueno. Bueno, ok, a ver, dale. No, pues, bueno, con respecto a lo que el compañero, igual en la lectura nos marca muy, bueno, muy visible la diferencia que hay entre la comparación cualitativa o cuantitativa a, que diga, la investigación a la investigación comparativa. Y nos dice, pues, precisamente que uno de los objetivos de este tipo de comparación es buscar las causas que llevan a que sucedan estos fenómenos. Y nos maneja muchos ejemplos que son, creo que, muy fáciles de comprender. A mí el que más me gustó fue en donde nos dice que ante estos programas de austeridad en diferentes países, cómo van a reaccionar los habitantes de estos países, ¿no? Y lo que quiere hacer visible es partir de un punto a lo que él le va a llamar, creo que un marco, y de este marco desprender categorías, ciertas categorías que se van a ir manejando a lo largo de la investigación de este fenómeno, que pues también va a estar presente no nada más en un país, en distintos países, y ver qué reacciones o qué, sí, qué reacciones se dan en la sociedad. Y pues nos dice que o sea, va a tener todo un proceso que va a ser como la selección de los casos, en donde lo más importante es verificar y el, los límites espaciales y temporales. Bueno, nos dice que para que esto sea comparativo y dentro de esta investigación comparativa, una de las características que tiene esta investigación es que pues existen límites espaciales y temporales que sí están marcados. De hecho, nos pone el ejemplo como, no sé, la pandemia, ¿no? O las consecuencias de la pandemia en Brasil. O sea, es algo que sí está explícito, digamos, y ya después de eso va a llevar a una categorización
que es como una clasificación de los sucesos, y a partir de ello va a ir descartando casos en los que a lo mejor no son comparables, por así decirlo. Y pues nada, creo que eso sería como lo que podría rescatar de esta parte que analizó el compañero. Ok, gracias. Sí, la cuestión de los límites espaciales y temporales es importante, ¿no? O sea, porque la investigación comparativa, como también señala la lectura, no toma demasiados casos, ¿no? Sino que se enfoca en algunos casos bien delimitados para a partir de ellos empezar a explorar empíricamente ciertas causas que han llevado a ciertas consecuencias, ¿no? Y ver de qué manera estas configuraciones de estas causas dan paso a estas consecuencias o no, ¿no? Eh, por eso, o sea, en la investigación comparativa no se trata de decir, bueno, voy a comparar, no sé, 50 países, ¿no? El sistema político de 50 países, porque eso ya no es una investigación comparativa, ¿no? Es una tarea mucho más titánica que, que va a dificultar, la propia tarea comparativa, ¿no? Porque es un poco, de lo que se trata es un poco de ver más de cerca las cuestiones que a lo mejor viéndolas en términos generales no las veríamos, pero que al acercarnos mucho más de cerca a cada uno de los casos podemos verlos, ¿no? Había una parte en la lectura donde dice, ¿no? O sea, la investigación comparativa de lo que se trata es de que podamos distinguir a los árboles en medio del bosque, ¿no? Para que no nos confundamos y podamos ver los detalles de cada uno de ellos, ¿no? Esa es un poco la cuestión de la investigación comparativa. Entonces, casi siempre se van a tomar algunos casos de tal manera que se pueda hacer mucho más específico, ¿no? Y también la temporalidad, ¿no? O sea, ya habíamos quedado también con la lectura de Sartori, que la investigación comparativa no es asincrónica, ¿no? Sino que es sincrónica, en el sentido de que se tiene que comparar aquello que esté dentro del mismo marco temporal, ¿no? Si no, sería un trabajo más bien histórico, y de eso no se trata, ¿no? Entonces, esa es otra cosa importante, ¿no? Y se pueden retomar no solo cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con los estados, con los países, sino incluso con algunos conceptos, ¿no? Que pueden ser más o menos generales y ver si son tan generales como se plantean, ¿no? Por ejemplo, los gobiernos progresistas en América Latina, ¿no? Que fueron surgiendo desde el finales de los años 90 y que más o menos sobrevivieron hasta finales de los años 2010, ¿no? 2019 cuando hacen el golpe de estado en Bolivia y también cuando Cristina Kirchner se va de la presidencia en Argentina, etcétera, etcétera, etcétera. Son como los finales de estos gobiernos progresistas, ¿no? Pero a nosotros, por ejemplo, lo que nos interesaría es ver cuáles son los parecidos y cuáles son las diferencias entre estos gobiernos progresistas, ¿no? ¿Qué tan parecidos son entre sí y qué tan diferentes son entre sí? ¿No? ¿Qué tan progresistas son o qué tan no progresistas son algunos, ¿no? Por ejemplo, yo una vez me acuerdo que leí un texto de Enrique Krause, chafísima, pero que lo que él proponía era respecto a este tipo de gobiernos era dividirlos en dos, ¿no? Había gobiernos progresistas buenos y había gobiernos progresistas malos, ¿no? Los buenos eran los que se atenían a los dictados del FMI, los que permitían la inversión privada, etcétera, 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 ¿no? Tipo Lula da Silva, tipo Cristina Kirchner, etcétera, etcétera, ¿no? Y los malos eran los que expropiaban y los que nacionalizaban, ¿no? Tipo Evo Morales en Bolivia, o el caso de Ecuador, etcétera, 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 ¿no? Entonces ahí a partir de un caso comparativo que, bueno, a mí me parece más bien tendencioso, aunque bueno, ahora no nos importa tanto lo que dijo Enrique Krause, ¿no? Pero
creo que la idea es esa, ¿no? A partir de cierto concepto que nosotros podríamos plantear como general, que es el de gobiernos progresistas, pues irnos más abajo, ver cuáles son esos parecidos y podemos generalizar de esa manera y entonces hacer subclases y subdivisiones, ¿no? Como lo que planteaba Sartori, ¿no? Ir bajando en esta escala de abstracción, y entonces decir, bueno, sí, son gobiernos progresistas, pero hay una subclase de gobiernos progresistas que podríamos clasificar de esta manera, ¿no? Y otra subclase de gobiernos progresistas que podríamos clasificar de esta otra manera. Y es precisamente la investigación comparativa la que te permite hacer este tipo de subdivisiones y de subcategorizaciones, ¿no? Por eso también la investigación comparativa lo que hace es hacer avanzar la propia teoría, ¿no? Nos permite construir nuevos conceptos a partir de los cuales nosotros vamos a poder profundizar en ciertos marcos teóricos para que otros puedan utilizar estos nuevos conceptos que nosotros construyamos para hacer sus propias investigaciones, ¿no? Construir herramientas para que otros las puedan utilizar. Entonces, bueno, ahora sí la compañera Jocelyn, ¿no? O ya habías pasado, perdón, no me acuerdo. Por favor, adelante. Bueno, es que cuando, por ejemplo, se me vino a la mente eso que estaban mencionando, pero más de lo de relación al COVID, que puede hacer un análisis de la comparación de los casos en cómo los estados, bueno, los países han atendido esa situación, y cómo, bueno, eso me refería, ese es un ejemplo, cómo han atendido y qué medidas sanitarias han tomado y qué consecuencias han tenido. Y eso se me vino a la mente cuando preguntó como ejemplo, profe, es lo que iba a decir, por eso bajé la mano. Ok. Bueno, pues puedes juntarte ahí con el compañero Hugo. Pues pueden pensar muchos otros ejemplos, ¿no? Yo creo que hay muchas cuestiones que podrían ser investigadas, ¿no? A partir de esta cuestión de la comparación. Por ejemplo, el semestre pasado, me acuerdo que en uno de los trabajos que hicieron sus compañeros de RI, alguien proponía diferenciar entre gobiernos de derecha y gobiernos de izquierda, cómo habían reaccionado a la pandemia, ¿no? Hacer ahí una especie de estudio comparativo en América Latina. Esa es una opción, por ejemplo, ¿no? Que obviamente pues ahora todo gira en torno al COVID, pues porque lo estamos viviendo, porque lo estamos sufriendo y porque ya estamos hartos de estar encerrados. Y bueno, es lo que ahorita está como de moda, ¿no? De moda, desgraciadamente, o trágicamente, si lo quieren ver así, ¿no? Y también hay muchas investigaciones ya hechas sobre artículos que han salido sobre precisamente la cuestión de la pandemia y cómo ha afectado, ¿no? En términos políticos, en términos sociales, hasta culturales, ¿no? Que también podría ser otro foco de investigación, ¿no? Yo leí hace no mucho un artículo que era precisamente sobre la pandemia, pero cómo la pandemia crea traumas, pero no solo traumas en un sentido individual, sino culturales también, ¿no? Y sociales. En el sentido de que, por ejemplo, se ve trastocada la identidad, ¿no? Social y cultural de ciertos grupos o de ciertas naciones por esta cuestión de la pandemia, ¿no? No sé, por ejemplo, me viene ahora a la mente esta cuestión que sucedió tanto en Estados Unidos como en España, por ejemplo, de que Trump y Vox, que es como una especie de partido trumpista en España, pues decían que toda esta cuestión de las restricciones, de que la gente no pudiera salir, etcétera, 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 pues era una forma de los gobiernos comunistas, entre comillas, de quitarle la libertad a la gente, ¿no? Entonces eso fue como una especie como de trastocamiento identitario en el sentido de que ahora se pensaban como que, pues es que nosotros
como nación, en el caso de España en particular, nosotros como nación, si queremos seguir siendo grandes y crecer, etcétera, 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 no podemos permitir que los socialcomunistas quieran quitarnos la libertad con todas estas restricciones, ¿no? Entonces lo que proponían era abrir, abrir bares, abrir lugares así muy concurridos para que pues las empresas siguieran funcionando, ¿no? Primero la economía antes que la salud. Y era una forma de identificarse o de construir identidad, de superar esta cuestión del trauma, ¿no? Que yo creo que a muchos les está pegando, ¿no? O sea vean ustedes también en su foro personal. Hay un punto en el que creo que ha sucedido esto. Hay un punto en el que ya estamos tan hasta la madre de estar encerrados que ya nos vale salir y enfermarnos o no enfermarnos, ¿no? Porque hay un cansancio mental del encierro. Entonces, empezamos a querer racionalizar esta cuestión de que queremos salir y empezamos a justificarlo, ¿no? Bueno, sí, pero pues es que hay que salir porque uno no puede estar encerrado tanto tiempo, es malo para la salud, etcétera, 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 ¿no? Y empiezan a justificarlo de alguna forma, ¿no? Y empiezas a darte otra identidad, ¿no? A partir de este trauma. Bueno, es muy interesante la cuestión de las identidades, pero bueno, no es el asunto ahora. Lo que quiero que vean es esta cuestión de cómo pueden retomarse distintos problemas comparativos, ¿no? De distintos países. No necesariamente tiene que ser como en el caso de que nosotros vamos a darle una repasada más o menos general, que va a ser lo primero que vamos a profundizar. La cuestión de sistemas políticos, sistemas de partidos, sistemas electorales. Claro que se puede hacer una comparación de todo esto, pero no es lo único que se puede comparar en términos políticos, ¿no? Como bien ya mencionaron ustedes algunos otros ejemplos, hay muchas más posibilidades, ¿no? Pero bueno, el compañero Adrián Martínez, por favor. Hola, profesor, ¿qué tal? Pues bueno, la lectura es algo que, bueno, yo consideré que parece lógico, como nosotros que estamos estudiando ciencias políticas y administración pública, pues para poder entender un problema, una causa, como ahí menciona, de que si un gobernador va a ser reelegido y que le empieza a dividir en las variables, X1, etcétera, pues considero que a nosotros, estudiantes de esta carrera, es algo que si no lo hemos tocado a fondo, ya lo estamos tocando a fondo, pero si no, ya desde el primer semestre es algo que hemos estado viendo, que pues para nosotros poder explicar un ejemplo, un problema social, cualquier temática involucrada, pues no es tan fácil nada más decir, fue porque agregaron azúcar y harina y salió un pastel, ¿no? O sea, pues tenemos que analizar todos los actores que ocasionaron ese problema o ese movimiento, etcétera. Y pues yo considero que es algo que se debería pues mucho hacer en este gobierno, en el de México, porque muchas veces muchos de los gobiernos, administraciones, ya sean municipales, de estado, pues normalmente deciden hacer pues obras públicas o cualquier situación que para ellos, a sus ojos, están mejorando pues las cosas para el mexicano, pero inclusive muchas veces es simplemente más problemático. Se me ocurre ahorita el ejemplo de pues, lo que ocurrió hace poco con lo de la cancelación del aeropuerto, que primero el presidente dijo que era un número y luego dijeron que era otro y pues ya ahorita terminó siendo con la destitución pues, de este titular. Pues considero que mucho de los gobiernos de México deberían estar utilizando ese análisis, ese enfoque, para que si en verdad deciden hacer algo por México, ya sea cualquier medida, sea una medida adecuada y que vaya a dejar pues un beneficio, no más problemas para el país y que pues a base de ese problema tengamos que hacer más soluciones y etcétera, etcétera, así haciéndose un círculo vicioso. Si te refieres al de la auditoría, ¿no? Pero creo que te adelantaste en la lectura. Creo que me estás hablando de la lectura de Aníbal Pérez, ¿no? Y era la lectura de Rajín.
la anterior. Recorrimos las lecturas. Entonces, creo que me equivoqué de lectura, profesor. No te preocupes. Bueno, ya la leíste y está bien, pero sí léete esta otra. Ok. Porque, bueno, eso ya empieza a hablar de las variables dependientes, variables independientes y todo eso, y todavía no lo vamos a meter con esta cuestión. Ok. Bueno, ¿alguien más que quiera hacer alguna otra aportación, que quiera comentar algo? La compañera Mónica, por favor. Sí, gracias. A mí me llamó la atención lo de la tabla de la verdad, que pues nos dice que las pruebas empíricas pueden representarse en ella. Bueno, ejemplos, yo el semestre pasado hice un trabajo hablando de los militantes de un partido y ahorita, y bueno, de cuando estaba checando los datos del INE, me llamó la atención que pues el Partido Revolucionario Institucional tiene 2 millones de militantes, a comparación del Partido Acción Nacional que tiene 252,000. Entonces me llamó la atención ese dato y ahorita que estaba terminando la lectura, pues me llamó la atención que, por ejemplo, para la tabla, pues él nos pone un ejemplo de unos estudiantes, ¿no? De la separación de los estudiantes para un mejor desarrollo escolar. Y pues me llamó la atención, por ejemplo, de que de los militantes del PRI, de esos 2 millones, 1,5 millones, bueno, 1,300,000 son mujeres. Entonces, no sé, por ejemplo, ahí qué factor puede influir, ¿no? Por ejemplo, con la tabla de la verdad, me puse a pensar y, por ejemplo, si influirá el sexo en la militancia, su clase social, si en la familia hay más militantes de este partido. Incluso consideré el número de mujeres, la familia, bueno, cuántos de ellos son militantes, y si, por ejemplo, influye el domicilio, el estado o el municipio. Entonces, bueno, me llamó la atención, creo que tomé como ejemplo, me llamó la atención que de estos militantes del PRI, la mayoría son mujeres. Y pues bueno, de la tabla de la verdad, me llamó la atención al final cómo sintetiza, pues si bien tienes en cuenta varias variables, por ejemplo, yo que retomé domicilio, sexo, clase, familia, pues tienes que ir descartando. Nos dice que por filas, por par de filas, para quedarte al final con 2, que serían como que las que influyan en las consecuencias de la información que tú estás, ahora sí que desmenuzando. Y pues bueno, creo que esta tabla, en el momento en que, por ejemplo, nosotros podamos comparar, no nos va a dejar como que abarcar mucho, sino como en la tesis, ¿no? O sea, vas a delimitar para poder explicar o desarrollar mejor tu tema. Siento que o sea, la tabla de la verdad sirve para eso. Pues sí, es de importancia. Sí, la tabla de la verdad es aunque está medio pesado armar esa tabla de la verdad, pero igual creo que te adelantaste, compañera, hiciste la lectura de Aníbal Pérez, o eso viene en la lectura de Charles. Sí, es la de Recuérdame porque no me Ragin. acuerdo. ¿La de Ragin? Y viene Ah, al final, profe. también es Sí, es cierto. al final. Es cierto. Ok. Sí, la tabla de la verdad creo que Es que, según yo entiendo, Adelante, adelante. perdón, según yo entiendo, en ¿cómo se llama? En el programa dice que es de la página 177 a la 212, me parece, y ese sí es lo del método comparativo, fundamentos y desarrollos de Aníbal Pérez. Entonces, la que viene antes, no, digamos que no, o sea, las páginas están mal, esas páginas deberían ir en otro. Entonces, pues, para hoy tendríamos que haber leído el método comparativo, según las páginas, pero el título no. Es que son dos textos diferentes, en realidad. O sea, no había pierde porque son dos archivos diferentes. El de Ragin viene en un libro que se llama precisamente La construcción de la investigación social, y el de Aníbal Pérez Liñán es un pequeño textito cortito, es un artículo que se llama así, El método comparativo, fundamentos
y desarrollo recientes. Y como lo habíamos dicho que le íbamos a recorrer, precisamente porque pues el lunes ustedes compañeras no pudieron estar o no, bueno, no estuvieron, para que no hubiera problema con que nosotros lo leyéramos y lo viéramos en clase, quedamos en que lo íbamos a recorrer, ¿no? Entonces para hoy era la lectura de Charles Ragen. Sí, de hecho es el capítulo 5, el uso de los métodos comparativos para estudiar. Sí, están en dos documentos diferentes. Ajá, están en dos documentos diferentes, exactamente. Bueno, pero ok, es que no me acordaba de esto del cuadrito, me quedé con la idea de que el cuadrito solo venía en la de Aníbal. Pero bueno, el compañero Emiliano, por favor. Sí, buenas tardes. Bueno, yo hice un ejercicio similar a mi compañera Mónica. Igual, justo con esa tabla de la verdad, a mí se me vino a la mente comparar algo igual en los partidos políticos de México. Y me puse a pensar en la izquierda. Y entonces dije, bueno, ¿qué partidos hay de izquierda? Y se lo podía llamar una verdadera izquierda en México. Y pues me puse a pensar que al menos los más representativos son Morena, PRD y el PT. Y PRD, pues, el de antes, por así decirlo. Y me puse a pensar justo en eso, en esa comparación, porque aunque los tres se consideran un partido de izquierda, no es la misma izquierda. Digamos, cada uno se ejecuta de diferente manera. Digamos, podríamos decir que la del PT se tiende más a un populismo. Y también me puse a como a diferenciarlo en, digamos, en cómo para cada partido qué es la democracia o para cada partido cómo actúa en frente al neoliberalismo. Y por qué es que hay partidos de izquierda como Morena que sí llegaron a tener una gran potencia y hay partidos como el PT que difícilmente reflejan el sistema. Y ese es el ejercicio que hice. Sería todavía más interesante que compararas partidos de izquierda de México o los partidos de izquierda de México con otros partidos de izquierda de otros países, ¿no? Para ver ahí pues qué tan de izquierda somos. Por ejemplo, hay una cosa muy curiosa. A los de Morena les gusta mucho compararse con los de Podemos, ¿no? Es una cosa que he visto así, en algunos casos, ¿no? De manera muy chistosa. Por ejemplo, la hija de ¿cómo se llama? Este escritor, que ahora es el director del Fondo de Cultura Económica. ¿Cómo se llama? Paco Ignacio Taibo. Paco Ignacio Taibo. Ajá, una vez vi una conferencia donde estaba su hija, y bueno, ellos son de origen español. Paco Ignacio Taibo es de origen español, pero bueno, llegó muy morrillo a vivir acá en México. Entonces, bueno, tiene las dos nacionalidades, igual que sus hijos, ¿no? Sus hijas creo que tienen pura hijas. Entonces, su hija es militante de Podemos allá en España y es militante de Morena aquí en México, ¿no? Entonces hacían como una especie ahí como de comparación y yo decía, o sea, como que decían, no, o sea, Morena, como que no tiene nada que ver con Podemos, quizá que se dicen que son de izquierda, pero nada más, ¿no? Morena no es feminista, Morena, no es ecologista, Morena, no es un montón de cosas que Podemos sí, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, sería interesante ir viendo o ir comparando otros partidos de izquierda con los que se dicen de izquierda en México, ¿no? ¿Qué tantos son de izquierda? ¿Qué tanto más bien se quedaron como en como esa idea de izquierda, pero como de los años 70, ¿no? Como de ser nacional revolucionario, un rollo así, o sea, ¿por qué ahora son Como una nacional izquierda revolucionario? más estatista, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? Exactamente. Y conservadora, ¿no? En muchos casos. Extractivista, dirían algunos, como en el caso, por ejemplo, de otras izquierdas en Latinoamérica, como la de los gobiernos progresistas, ¿no? A los que muchos movimientos de izquierda, movimientos indígenas, por ejemplo, de izquierda, han acusado de ser extractivistas, o sea, de aplicar las mismas medidas del capitalismo, de querer extraer de la tierra y producir, producir, producir y producir riqueza, ¿no?
y no se les ha ocurrido otra cosa para, pues para ahora sí que para generar una sociedad más justa, ¿no? Se supone. Que son más bien prácticas socialdemócratas. Entonces, ¿cuáles son los distintos espectros que hay de la izquierda y qué tanto de la izquierda o qué, a partir de qué parámetro vamos a decir que es la izquierda y qué tanto eso representa Morena, ¿no? En nuestro país, o el PT u otros partidos, ¿no? Eso creo que sería una cuestión muy interesante. Pero bueno, la compañera Mónica todavía tiene levantada la mano, no sé si quiere volver a decir otra cosa o... Ok. No, profe, la bajo. Ah, Gracias. ok, vale. Ok. ¿Alguien más quiere hacer alguna otra aportación respecto a la lectura? Bueno. Ya dijimos entonces un poco, ¿para qué sirve hacer una investigación comparativa? Pues para ir encontrando patrones de parecidos y diferencias entre un número de casos determinado, ¿no? ¿Para qué queremos ver esos patrones de parecidos y diferencias? Pues para encontrar ciertas causas de ciertos fenómenos, ¿no? Volvamos al ejemplo del FMI. ¿Por qué si distintos países de Latinoamérica han recibido las mismas, los mismos consejos por parte del FMI para actuar en políticas económicas? ¿Por qué en ciertos países ha habido mucha más movilización popular que en otros países, ¿no? Por ejemplo, el caso de México, ¿no? A mí siempre me ha parecido paradigmático como siempre, casi siempre somos de quedarnos quietos, ¿no? Más que las mujeres ahora, que son las que andan llevando como la batuta, que son las únicas que se animan a salir a marchar y a quemar y a hacer cosas, pero de ahí en fuera, hace mucho que no hay una manifestación popular aquí en México que sea como con la idea de hacer un cambio, ¿no? Desde 2012 con lo del Yo Soy 132 y aún así fue una movilización bastante parca, que nada más fueron alumnos, estudiantes, ¿no? De universidades, no fue como una movilización grande que incluyera a un gran sector de la población, ¿no? Entonces, queremos saber por qué las mismas, por ejemplo, el mismo entorno, la misma circunstancia, que es la aplicación de las mismas políticas económicas que del FMI que implicaban, por ejemplo, la reducción en gasto para la educación, en gasto en salud, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué si tenían estas aparentemente mismas circunstancias, por qué unos reaccionan de una manera? ¿Por qué la sociedad reacciona de una manera en ciertos países y en otros no reacciona, ¿no? O no hace nada, o se queda así tal cual, ¿no? Entonces, eso es lo que nos va a permitir precisamente hacer este tipo de investigaciones, ¿no? Ir viendo cuáles son las causas de estas diferencias y de estos parecidos, ¿no? Otra de las cuestiones que nos señala el autor, ¿no? O sea, que hay distintos fines de la investigación comparativa, ¿no? Y uno de estos, pues, es explorar precisamente la diversidad, ¿no? O sea, descubrir precisamente cuáles son las condiciones causales que generan diferentes resultados. O sea, que a partir de una misma condición causal, ¿por qué se generan diferentes cosas? ¿Por qué si yo le digo, o más bien, imagínense, ¿por qué? Imagínense que yo soy un político mexicano, que de repente le da por irse a los pueblitos a comer tamales, taquitos y sale tomándose fotos en las combis y diciendo que va a recorrer todo el país en su carrito y no sé qué, ¿no? ¿Por qué ustedes no pensarían lo mismo de mí que lo que piensan de Anaya cuando lo hace? Porque creo que había cierta diferencia, ¿no? Al menos yo lo veo así. A Anaya no le crees porque, o sea, por su condición social, por la forma en la que él ha vivido, de dónde viene, qué representa, ¿no? El discurso que él ha tenido, etcétera, etcétera. Claro, porque es blanco, porque eso tiene una implicación social en nuestro país, aunque parezca como de broma o de risa,
O sea, la implicación de blanquitud en nuestro país es una implicación incluso política y social, ¿no? Entonces, es muy poco creíble lo que hace Anaya, que es querer copiarle a lo que hizo AMLO durante muchos años, eh, a lo que precisamente hizo AMLO, por ejemplo, ¿no? Que que viene de otra extracto social, que tiene una forma de hablar diferente, que no parece robot, ¿no? Etcétera, etcétera. Que sí le crees cuando a lo mejor está subido en una combi, etcétera, etcétera, ¿no? Pues hay ahí, a partir de una misma cuestión causal, que es esta cuestión de querer comportarse de la misma forma con el pueblo, hay reacciones diferentes, pues porque no representan lo mismo, ¿no? No representan lo mismo. Y creo que Anaya no está sabiendo identificar quiénes son sus votantes. O sea, quiénes son los que a quienes debería dirigir su mensaje. Su mensaje, creo yo que no va tanto dirigido por ejemplo, a gente que viva, no sé, en el Molinito, ¿no? Ahí en Ocalpan. Va más bien dirigido a gente y su imagen, porque su mensaje no es solo lo que él dice, es su propia imagen. Va dirigido más a gente que vive aquí en Satélite o cosas así, ¿no? Pero él no está sabiendo, no sé qué asesor tenga tan güey que, bueno, le está diciendo que haga esas cosas. Pero bueno, en fin. Esa es una de las formas en las que podemos nosotros ir identificando mismas causas y resultados diferentes. ¿Por qué los resultados son diferentes si partimos de una misma cosa? ¿No? Compañero Cristian, adelante. Profe, pero bueno, finalmente, bueno, es que sería desviarnos mucho del tema. Si no lo quiere responder, pues no, porque si no A ver. sería darle a algo que ya no estaría muy asociado a la lectura, pero el político finalmente no debe de ir a buscar votantes pues que anteriormente no votaron por él. Porque digo, los empresarios evidentemente no van a votar por Andrés Manuel López Obrador o los de la clase alta. Y en su momento AMLO lo dijo y por eso creo yo también que ganó, porque a diferencia de las dos pasadas, de la del 2 y la del 2006, pues incorporó un lenguaje un tanto más inclusivo hacia el empresario y en varias ocasiones ha dicho, se necesita el empresario, cosa que en el pasado había negado totalmente. Claro, pero eso implicó una sangría también por el otro lado, ¿no? O sea, no puedes quedar bien con todos. Y entonces, pues hubo muchas críticas también hacia esto, ¿no? O sea, ¿qué onda? Ya se está aquí ablandando el AMLO, ¿no? Que es súper de izquierda y que contra los empresarios y no sé qué. Y ahora está siendo su amigo y no sé qué rollo. Pues también hubo mucha gente que perdió por ese otro lado. Entonces, hay varios estudios de comunicación política que dicen que realmente la gente no cambia su forma de pensar. Es muy difícil hacer que la gente cambie su forma de pensar. Lo que puede suceder es que puede haber una disputa entre dos partidos que representen una misma ideología. Y entre ellos se van a disputar a las personas que tienen esta ideología. Pero es muy difícil que que dos partidos que representan ideologías muy diferentes, que uno de estos partidos empiece a pelear por los votos que tiene ese otro partido, porque se va a desdibujar completamente y al final va a acabar sin nada, como por ejemplo el caso de Ciudadanos en España, ¿no? Que primero que era muy de izquierda, luego que de derecha, luego que de centro, luego que de qué, y ahora está a punto de desaparecer por tratar de atraparlo todo, ¿no? O sea, en general se supone que lo que uno tiene que hacer es enfocarse a un tipo de votantes que es más afín a su propio discurso, a su propia ideología, a lo que está buscando, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Puede haber disputas entre mismos partidos. O sea, el PAN se puede disputar con el PRI ahí a ciertos votantes, porque en términos ideológicos son más o menos parecidos, ¿no? Al menos durante los últimos años han sido más o menos parecidos. Pero yo no veo, por ejemplo, que el PAN pueda disputarle, por ejemplo, a sus votantes
a sus votantes de base, a Morena, o el PRI mismo, ¿no? Sobre todo porque ya hay un discurso súper anclado en los seguidores de Morena y de Morena, perdón, que el PRI y el PAN son la mafia del poder. Entonces, es como querer ir a reenamorar al chico o a la chica que ya te abrió, con la que ya quedaste mal, con el que ya quedaste mal. O sea, ya es una cosa muy cabrona. Ya, o sea, por más que le ruegues, le pidas y le digas que la vas a amar o la vas a amar hasta el fin del mundo, hay una cosa que ya se rompió y que ya no va a funcionar. Entonces, entonces yo creo que ahí esa es la cuestión difícil, ¿no? Que la gente no cambia su forma de pensar. En realidad, lo que hace es reforzar sus propios pensamientos. Incluso cuando uno busca información en Internet, en Facebook o en Twitter, en donde sea, en Google, en realidad lo que uno está buscando al buscar información es buscar reafirmar lo que ya piensa, no cambiar de pensamiento. Uno quiere encontrar algo que le diga que sí es cierto lo que está pensando. Entonces, pues sí, es bastante difícil eso, ¿no? Aunque puede suceder, pero solo sucede en casos de crisis muy cabronas. O sea, de crisis políticas que impliquen una crisis de identidad también y de que no saber para dónde hacerse, ahí. Pero, pues este tipo de crisis se presentan muy raramente, ¿no? Por ejemplo, creo que Morena precisamente llegó a donde llegó gracias a una crisis política muy fuerte, ¿no? Que hubo durante los últimos años. Pero en los momentos de estabilidad es muy difícil que este tipo de cosas pasen, ¿no? Bueno, compañera Mónica, por favor. Bueno, de esto último que, por ejemplo, ¿no? Surgió el PRD, o sea, salió del PRI, o sea, los militantes hacia dónde, ¿no? Y pues sí, bueno, sobre eso último era mi comentario. Y antes había dicho, ay, ya se me fue el hilo. Ay, ya se me fue. A ver si me acuerdo ahorita. Ok, dale. Por ejemplo, el caso del PRD que mencionas, ¿no? Que es una decisión del PRI, pero de aquellos priistas que todavía eran nacional revolucionarios, peleados con ese otro grupo de priistas que se había hecho con la dirigencia del partido, pero que ya no eran nacional revolucionarios, sino que eran neoliberales, ¿no? Y que, y que en este sentido, pues lograron agrupar a toda esta gente que todavía pensaba en el Estado revolucionario mexicano, que debería seguir todavía, o que debería continuar con ciertas políticas de estado de bienestar, etcétera, etcétera, pues agruparon en torno al PRD, ¿no? Pero pues el PRI es eso totalmente de derecha, ¿no? Más parecido al PAN que al PRD en algún punto, ¿no? Pero fue un momento de crisis también, ¿no? O sea, fue un momento en el que el PRI ya estaba yéndose a pique, y fue el momento también en el que le hicieron fraude a Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? Entonces, a partir de esa crisis es que surge este quiebre. O sea, las crisis son momentos de oportunidad. Si alguna vez vieron Juego de Tronos, habrán aprendido esta lección. Las crisis son una escalera, dice uno de los personajes de Juego de Tronos, ¿no? Las crisis no son caos que nos lleven a la perdición, son una escalera que nos permite subir, ¿no? Algunos. Pero bueno, vean esa serie, es muy chingona. Bueno, ok. Continuemos con este breve repaso de la lectura. Entonces, bueno, de eso se trata, ¿no? De tratar de descubrir cuáles son estas condiciones causales que van a generar diferentes resultados, ¿no? Pero otra cosa, otro fin de la propia investigación comparativa es que te va a permitir hacer una interpretación de los acontecimientos históricos relevantes que están sucediendo en ese momento, ¿no? Una interpretación histórica y cultural de esos acontecimientos. Por ejemplo, lo que mencionaban del propio COVID, ¿no? De la pandemia. O sea, es un acontecimiento histórico, cultural, social, político que está sucediendo. ¿De qué manera podemos interpretar esto en términos políticos? ¿De qué manera está teniendo un impacto el COVID en términos políticos? Bueno, pues vamos a hacer un estudio comparativo para ver de qué manera está impactando, ¿no?
Y de esa forma, también lo que vamos a hacer es entonces construir una clasificación, digamos, adecuada de las categorías que previamente ya habíamos traído para poder analizar la realidad a esta nueva realidad, ¿no? Porque por lo general cuando uno va a hacer una investigación, recurre al marco teórico, ¿no? A ver, voy a utilizar este concepto, voy a utilizar este otro concepto para analizar esto, ¿no? Esta realidad. Por ejemplo, el concepto de movimientos sociales, ¿no? Que vamos a utilizar un montón también aquí. Movimientos sociales, ok. ¿De qué forma yo cuando esté realizando la propia investigación me voy a dar cuenta que el concepto que yo traía para analizar esa realidad no se amolda de toda la realidad y que entonces yo voy a tener que transformar ese concepto y adaptarlo? Que fue lo que hicieron muchos de los estudiosos de los movimientos sociales durante los años 70, 80, 90, que fue denominada los movimientos sociales que sucedían en esos momentos como nuevos movimientos sociales, ¿no? Que se diferenciaban de los antiguos movimientos sociales en el sentido, por ejemplo, de que los antiguos movimientos sociales eran predominantemente movimientos de clase, en el sentido de que eran obreros, que lo que demandaban eran cuestiones materiales, etcétera, 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 etcétera. Entonces, lo que hicieron estos nuevos, estos teóricos de los nuevos movimientos sociales fue decir, es que ya no, los movimientos sociales ya no son así. Ahora son interclasistas, es decir, que hay muchas clases dentro de los movimientos sociales y ya no solo demandan cuestiones materiales, sino cuestiones inmateriales también, como por ejemplo la cuestión del aborto o la cuestión de los derechos de los homosexuales, etcétera, 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 ¿no? Que no son demandas materiales, sino inmateriales. Entonces, cuando uno está haciendo la propia investigación comparativa, también puede servir para eso, para ir afinando este tipo de conceptos y adecuándolos a la propia realidad cultural e histórica en la que nosotros estamos haciendo la propia investigación, ¿no? Y en este sentido, pues también hace progresar la teoría. Es decir, permite que nosotros salir haciendo esta investigación y afinando, porque una cosa que tienen que tener muy en cuenta, no solo a la hora de hacer una investigación comparativa, sino cualquier tipo de investigación, es que un marco teórico no es un traje con el que ustedes se tengan que vestir de tal forma que no les deje moverse. Si tu marco teórico no te sirve para interpretar la realidad, pues entonces modifícalo, adecúalo. Un marco teórico tiene que ser flexible en ese sentido, ¿no? Pero no podemos adecuar la realidad al marco teórico, porque eso ya es un error garrafal. O sea, no podemos hacer que la realidad se amolde a lo que nosotros queremos que sea. Eso ya es más bien dogmatismo y otras cosas, ¿no? Pero no podemos hacer eso. Entonces, bueno, también esto, ¿no? Ya me estoy quedando así como, déjeme prender la luz porque ya me siento así que estoy como en un programa de Le temes a la oscuridad y me voy a convertir aquí en Calaca o algo así. Déjeme prender la luz, espérame tantito. Listo, se hizo la luz. No, ya está, yo me veo también porque yo no me veía. Bueno, ¿hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? ¿Algún otro comentario que quieran hacer? Sí les va quedando claro toda esta cuestión de la propia investigación comparativa, es decir, o sea, cómo es que esto sí es un proceso, pero no es un proceso lineal, si ustedes se dan cuenta, ¿no? Es un proceso que se va modificando de acuerdo a las exigencias de la propia investigación, ¿no? En algunos casos, sobre todo con la cuestión del marco teórico, en algunos casos el marco teórico no es necesario cambiarlo porque te ayuda a explicar la realidad, pero en algunos otros casos sí. Y ahí es importante que uno vaya identificando cuándo sí, cuándo no, ¿no? De tal manera que
pues su investigación tenga mucho más valor que simplemente querer imponer un marco teórico, una teoría a la realidad, ¿no? Y esto, bueno, pues solo se logra practicando, como todo, ¿no? Haciendo investigación y metiéndose en estos rollos, ¿no? Sí, compañera Fanny, adelante. Bueno, solo para complementar lo que acaba de decir, también la lectura, pues la investigación comparativa se va a centrar en casos potenciales y coherentes que aporten al pensamiento sociocientífico, o sea, que tengan un aporte. Claro, claro. Ahí es donde entra la cuestión de la famosa justificación, ¿no? ¿Alguien sabe qué es la justificación? En un proceso de investigación o en la construcción de un protocolo de investigación, ¿qué es la justificación? ¿Podría ser el argumentar el por qué el tema? Ajá, exactamente, exactamente. Eh, Se supone que ustedes en una justificación lo que tienen que decir es por qué ese tema que ustedes van a tratar es relevante, ¿no? O sea, ¿por qué si yo voy a hacer una investigación sobre, por ejemplo, lo que mencionaba la compañera Mónica de las militantes del PRI? ¿Por qué eso es relevante? ¿Por qué nos interesaría a nosotros saber eso? ¿No? Eso es muy, muy, muy importante. Y se los van a pedir cuando vayan a hacer la tesis, y hagan un protocolo de investigación y se les ocurre investigar algo, y les van a pedir que hagan una justificación, ¿no? Porque esto es importante. Para nosotros es más o menos fácil, ¿no? ¿En qué términos lo político no es importante, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, para otras perspectivas de investigación, a lo mejor no es tan fácil, ¿no? Yo, por ejemplo, he escuchado mucho esta cuestión de por qué CONACYT les da dinero a investigadores para que hagan investigación sobre videojuegos, ¿no? Pues es que eso qué, ¿no? O sea, como que investigar sobre videojuegos. Pues no manches, ¿no? Que hay que invertir en una cosa seria y no sé, cosas así, ¿no? Eh, pero bueno, luego uno se da cuenta que, por ejemplo, sobre todo ahora con la cuestión de la pandemia, la cuestión de los videojuegos ha tomado una relevancia muy importante. Videojuegos desde que el que tú tienes ahí en el celular, como el Candy Crush, o no sé si todavía se juega esa cosa, u otros videojuegos, de qué manera también tienen un impacto en la cuestión social, ¿no? Y me parece que eso sí es muy relevante, ¿no? Pero aquí entonces entra esta cuestión de saber justificar nuestro tema de investigación, ¿no? Parece cosa fácil, ¿no? Pero no se trata de decir nada más, pues porque es importante, ¿no? Pues porque pues, suena chido, ¿no? O cosas así, ¿no? Sino que uno con datos tiene que justificar por qué va a investigar eso, ¿no? Bueno, pues es que mira, están estos datos y están estos otros datos, y entonces a mí me parece que de acuerdo a esta información, esta investigación debe hacerse y por eso es importante, ¿no? Que nosotros lo sepamos. Esa es otra cuestión que a veces es un poco pedante y que da un poco de hueva. La cuestión de siempre citar, ¿no? Siempre obtener información pues de otras investigaciones que se han hecho, ya sea de artículos, de libros, de otras tesis, etcétera, etcétera. Porque si tú dices, bueno, yo creo que mi investigación es importante porque, pues porque el PRI sigue siendo el partido nacional o no sé qué. Bueno, sí, pero ¿de dónde sacas que el PRI sigue siendo el partido nacional? ¿No? O sea, ¿de dónde sacaste ese dato? ¿Qué información? ¿De qué investigación? ¿Qué rollo, no? Entonces, eso también tiene que ir muy así, ¿no? Aunque a veces se convierte en una cosa horrible que es que uno desaparece, ¿no? En términos personales, uno parece que ya no es el que está escribiendo la tesis, sino que parece que
es alguien más que está escribiendo la tesis y no eres tú mismo, ¿no? Porque te desapareces, te estás negando a ti mismo, ¿no? Pero bueno, cosas de la academia medio horribles que hay que hacer. Con respecto a ese dato, si a ustedes les interesa esto de quejarse de la cuestión académica, hay un libro muy interesante que se llama Más allá de la sociología, de un español que se llama Jesús Ibáñez, y es muy interesante si la pueden leer, porque en el prefacio hace toda una crítica. Bueno, este libro es la tesis doctoral de Jesús Ibáñez. Eh, y en el prefacio lo que señala es todas las contradicciones que hay y todas las cosas horribles que hay detrás de lo académico y de la investigación, ¿no? Y dice, bueno, es que ustedes se ponen aquí como si fueran... O sea, toda la cuestión de hacer un examen, ya sea para ser licenciado, para ser maestro, para ser doctor, eso es un rito, ¿no? Es un rito de iniciación, en el que los que son superiores a mí me van a dar a mí el pase, me van a dar el título como soy igual. Licenciado, maestro, doctor, ¿no? Pero en el proceso, dice, uno tiene que despersonalizarse y dejar hablar a los otros. Y dice, y parece que en algunos casos importa más eh, lo que falta por citar que lo que está diciendo el mismo autor, ¿no? Dice, es que muchas veces a mí me decían, es que falta citar a fulanito de tal, falta citar este dato, falta citar esta otra cosa, sin importar tanto lo que yo decía, dice Jesús Ibáñez, ¿no? Bueno, advertencias que yo les hago por si alguno de ustedes se quiere dedicar a la cuestión de lo académico y de la investigación, se va a tener que enfrentar a ese tipo de cosas. Bueno, ya. Compañero Cristian, ¿levantaste otra vez la mano o era la que ya tenías levantada hace rato? No, profe, era yo creo hace rato. Ah, ok, vale. Bueno, sobre el proceso de investigación, ¿no? El proceso de investigación, pues igual, tal cual se hace también en la investigación cualitativa, pues es un enfoque que nos va a permitir a nosotros debatir varias ideas a partir de ciertas pruebas empíricas, ¿no? Que era lo que ya les decía, o sea, analizar ciertos casos en particular nos va a permitir entonces saber de qué manera nosotros nos estamos enfocando, si ciertas ideas han sido falsas, si otras ideas han sido correctas, etcétera, etcétera, pero es a partir de esta comprobación que va a surgir de la propia comparación que vamos nosotros a poder hacer esto, ¿no? También nos dice, o sea, en cuanto a la selección de datos, como parte del mismo proceso de investigación comparativa, pues que por lo regular, quien vaya a hacer una investigación comparativa ya tiene más o menos una idea de cuáles son los casos, cuál es el conjunto de casos los que va a investigar, ¿no? Quizá todavía no perfecto, quizá todavía no bien delimitado, quizá todavía no bien pulido, pero ya más o menos hay una idea detrás de cuáles son los casos que se quieren comparar, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta también las propias capacidades, no porque uno sea más tonto o menos tonto, sino las propias capacidades en el sentido de que qué tanto yo puedo dedicar a esta investigación y qué tanto yo no puedo dedicarme a esta investigación. Y esto siempre se los digo con la idea de, si ustedes se van a animar a hacer una tesis, piensen también en hacer una investigación que pueda ser hecha, eh, que no se vayan ustedes a tardar 10 años en hacerla, que además tengan los recursos para hacerlo, ¿no? Eso es muy, muy importante, irlo delimitando, ¿no? A veces va a suceder también en cuanto a la cuestión de ir seleccionando los casos, que nos vamos a ir dando cuenta, pero ya en el mismo proceso de investigación, que los casos no son comparables, o que a veces
el concepto que hemos utilizado para compararlos no se adecua a alguno de los casos, o a varios de los casos, ¿no? Pero esto solo sucede hasta que ya estamos haciendo la investigación. Y entonces empezamos a descartar, ¿no? ¿Sabes qué? Pues yo ya investigué sobre esta cuestión en este país y parece que no se está adecuando a lo que yo en un principio había querido investigar, o a este concepto, ¿no? A partir del cual yo había partido para hacer la investigación. Entonces, ¿sabes qué? Lo voy a descartar y voy a elegir otra cosa. Por eso otra vez les repito, la investigación es un proceso, pero no es un proceso lineal de pasitos, de primero esto, y luego esto, sino que se va construyendo a partir de las propias necesidades del momento y de lo que se va presentando en el momento. A veces te vas por un camino, a veces te vas por otro camino, ¿no? Es como la vida misma, ¿no? A veces uno planea y dice, no, pues mira, de aquí, saliendo de la carrera, de aquí a la Cámara de Diputados, y luego a la de senadores, y luego a la presidencia, y pum, ya, ¿no? Bueno, sí, pero a veces las cosas no salen así, ¿no? A veces vas a tener que ir por otro lado primero, y después a lo mejor ya te encaminas a la Cámara de Diputados, y a lo mejor de la Cámara de Diputados te vas a las cámaras locales, y no era tu idea, pero pues ni modo, son cuestiones, circunstancias que te jalan para allá, ¿no? Etcétera, etcétera. Así es la propia investigación, ¿no? O sea, no lo vean como una serie de pasitos que hay que ir cumpliendo, sino que es un desarrollo que ustedes van a tener que ir haciendo conforme las circunstancias lo vayan pidiendo, ¿no? También, después de haber hecho una selección de casos, los investigadores pues van a seleccionar también cuáles son los marcos analíticos a partir de los cuales van a estudiar estos casos, ¿no? Es decir, que se va a especificar a partir de estos marcos analíticos qué es lo que se quiere saber de esos casos. Porque yo puedo elegir distintos casos y enfocarme en distintas cosas de los mismos casos. Por ejemplo, quiero estudiar el sistema político mexicano y español, ¿no? Ok, pero ¿qué de los sistemas políticos, ¿no? O sea, construyo el marco analítico para que a partir de ese marco analítico tú nos digas qué es lo que quieres saber de los sistemas políticos mexicano y español. Ah, no, bueno, pues su sistema de partidos. Ah, ok, hay sistema de partidos. Y todavía se puede delimitar más. ¿Y qué del sistema de partidos? Ah, bueno, pues no sé, su número de partidos. ¿Por qué allá hay tantos partidos y por qué acá hay tantos partidos? ¿No? Ah, bueno, ok. Entonces uno va enfocándose en una cosa de un solo objeto de estudio, ¿no? Por ejemplo, mi celular, ¿no? Es que yo puedo estudiar un montón de cosas de mi celular, ¿no? Cómo funciona la cámara, cómo funciona el software, o cómo funciona el hardware, de qué manera el software que tengo tiene un impacto sobre las aplicaciones que descargo, si es muy chafita y mejor debería comprarme un iPhone para que tenga aplicaciones del Apple Store que son más chidas, no sé, ¿no? O sea, a partir de un solo objeto de estudio se pueden enfocar desde distintas perspectivas, ¿no? Entonces, por eso es importante que los marcos analíticos nos vayan ayudando a enfocarnos en esos aspectos que a nosotros nos interesan. Para entonces no pasar por alto ciertos enfoques, o más bien focalizarnos en ciertas cuestiones que no deberíamos pasar por alto, ¿no? Si yo quiero saber, por ejemplo, a ver, ¿por quién vota la compañera Mónica y por quién vota la compañera Jocelyn? ¿No? Pues para saber eso, pues yo no me voy a enfocar, por ejemplo, en investigar por qué alguien tiene cabello lacio y por qué alguien no tiene cabello lacio, ¿no? O de qué color son sus ojos para saber por quién votan, ¿no? O si tienen seguro social o no tienen seguro social para saber por quién votan. O si sus papás están separados o tienen una familia unida, o si tienen hermanos o no tienen hermanos, o si estudiaron en la secundaria no sé qué y
u otra estudió otra secundaria, no sé qué. Son distintos enfoques a partir de los cuales yo puedo investigarlas a ustedes, ¿no? Pero a mí no me van a decir nada sobre lo que yo quiero saber. ¿Qué es por qué partido vota cada una de ustedes, ¿no? A lo mejor, sin preguntarles, yo tendría que fijarme primero en su ideología, ¿no? Y preguntarles, oye, pues, compañeras, ¿ustedes qué piensan de tal política económica, ¿no? Entonces, a partir de su respuesta, pues entonces yo iré definiendo, bueno, pues se ve que es más derechón, o se ve que es más de izquierda, o se ve que es de centro, o se ve que es de acá, de allá, con todos los matices que pueda haber, además, pues entonces ya puedo irme acercando, ¿no? Por eso también es importante no solo la construcción de marcos analíticos que nos lleven a estudiar estos aspectos en particular, sino también preguntas de investigación que nos ayuden a llegar a saber eso que nosotros queremos saber. Preguntas de investigación adecuadas. Toda investigación surge de una pregunta de investigación. Sin preguntas de investigación no hay investigación. Porque precisamente es a partir de la curiosidad que uno quiere investigar algo, ¿no? Si ustedes no tuvieran curiosidad porque su novia o su novio, por saber si los engaña o las engaña, pues no tendrían curiosidad por investigar su teléfono, ¿no? Y por ver cuál es su clave de teléfono. Pues no, ¿para qué? No me interesa, ¿no? O si les interesa, bueno, no sé, cada quien, ¿no? Pero pero aquí también está la cuestión de la pregunta de investigación, ¿no? Supongamos, quiero saber si mi novio o mi novia me engaña. Ok, pregunta de investigación. Ya salió, ¿no? Ok, a partir de qué marcos analíticos yo puedo estudiar o comprender si mi novio me engaña o no me engaña, ¿no? O mi novia o me engaña o no me engaña. Pues, no sé, a partir de la idea de que, si veo que ella o él, flirtea, ¿no? Por el WhatsApp, o por el Facebook, pues entonces me daré cuenta que a lo mejor sí me engaña, ¿no? Entonces ya tienes un marco teórico, ¿no? ¿Cuál es el concepto de engaño? ¿Qué significa, ¿no? Y luego decidir la metodología. Ok, bueno, ¿cómo le voy a hacer para saber esto, ¿no? Pues a lo mejor lo stalkeo, ¿no? Técnica, stalkamiento, ¿no? Y entonces te metes ahí a su Facebook y entonces a ver quién le da like, quién le da me encanta, quién le comentó no sé qué cosa. Eso es un trabajo de investigación, ¿eh? O sea, eso sí es un trabajo de investigación. Y entonces tú llevas ahí a partir de ciertos datos que vas encontrando. Sí, es un medio tóxico, pero es una técnica, sin duda, ¿no? A partir de estos datos que tú vas encontrando, pues entonces vas a ir construyendo índices, ¿no? Bueno, vas a decir, a ver, es que mira, esta chica le da likes, no, ni siquiera le da likes, le da me encanta a todas sus fotos. Entonces, bueno, aquí hay un indicador que algo dice, ¿no? Y además vamos a agregar otro indicador que son los comentarios. Además de que le da me encanta, le comenta corazones, ¿no? O le comenta wow, o le comenta no sé qué cosas, ¿no? Y entonces, y era su prima. Claro, eso puede ser una desviación de la investigación, ¿eh? Por eso es importante, conocer bien los datos, ¿no? Ahí, por ejemplo, lo que aplicaríamos sería también, no solamente, ahora que ya sabemos quién es quien le da un montón de likes y quién le comenta, pues a lo mejor el paso siguiente, a partir de la propuesta de la compañera Mónica, será meternos a stalkear a la chica, ¿no? Y entonces ya nos metemos a stalkear a la chica y entonces vamos viendo su información y vemos ahí que dice familiares, primo fulanito de tal, ¿no? Y es tu novio o tu novia.
Entonces dices, ah, bueno, pues son primos, ¿no? Entonces ya ahí termina la investigación y ya se acabó, ¿no? Pero puede que no y que la investigación continúe, ¿no? Entonces, digo, es un ejemplo muy burdo, pero me parece que nos puede ayudar a comprender mejor cómo se hace todo esto, porque en realidad nosotros hacemos investigación todo el tiempo. Quizá no de forma tan rigurosa como en una investigación académica, pero nosotros hacemos investigación todo el tiempo, ¿no? Por ejemplo, si alguien quiere aprender a hacer, yo me metí el otro día porque quería hacer un panquecito y entonces pues no sabía, un panquecito sabor a plátano relleno de pasas y no me acuerdo qué más le eché. No sabía, entonces tuve que investigar, me metí a Google, me metí a YouTube, ahí a tutoriales y fui siguiendo los pasos, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces todos hacemos investigación en cierto grado, ¿no? En nuestras vidas cotidianas. Solo que aquí lo que hay que hacer es mucho más riguroso. Hay que hacerlo de forma mucho más seria, ¿no? En la cuestión académica. Bueno. ¿Qué más? Además, que a mí como parte del propio proceso, pues, de investigación comparativa, pues es el análisis de los patrones que hay en esta diversidad, ¿no? De lo que nosotros vamos a estudiar. Porque también hay que hacer una clasificación misma de esta diversidad, ¿no? De estos casos, ¿qué es lo que se parece? ¿Qué es lo que no se parece? De estos otros casos, ¿qué es lo que se parece? ¿Qué es lo que no se parece? ¿De qué forma se van configurando cada uno de estos casos? ¿Por qué aquí hay este caso? ¿Por qué si estos dos tienen, no sé, por ejemplo, variables independientes diferentes, su variable dependiente es la misma? Es decir, ¿por qué si tienen distintas causas el resultado es el mismo? ¿No? Y eso nos va a ir permitiendo ir afinando nuestra propia investigación comparativa, ¿no? También como parte, no, perdón, ok, hablemos un poco de la cuestión de los métodos comparativos, ¿no? Del uso de los métodos comparativos. O sea, ¿qué nos dicen? ¿Para qué nos ayudan los métodos comparativos? Pues en primer lugar, lo más importante es que vamos a aprender a estudiar configuraciones. Es decir, de qué manera distintas combinaciones de causas dan lugar, o de ciertos atributos, dan lugar a ciertos resultados particulares, ¿no? Es decir, las configuraciones de las condiciones causales. Lo vamos a ver en la otra lectura, aunque muy de pasada, pero, por ejemplo, Max Weber lo llamaba constelaciones causales, ¿no? Que era, un poco él decía que era como ir construyendo una constelación. Bueno, ¿alguna vez han visto la constelación de Orión, que es la que siempre se ve en las noches? ¿No? Un día salgan, aunque yo sé que no pueden salir mucho, pero salgan a su jardín o algo así, o su azotea, y ven el cielo de la noche, obviamente cuando no esté nublado, y van a encontrar, creo que sí van a encontrar sin duda, va a ser 3 estrellitas que están así juntas, ¿no? Que es el famoso cinturón de Orión, o que otros le dicen que son los Reyes Magos, ¿no? Pero no son los Reyes Magos, es el cinturón de Orión. Y además de esas 3 estrellas, hay otras estrellas que forman la propia constelación, ¿no? Pero hay una configuración en particular. Es decir, las estrellas están configuradas o están ordenadas de cierta manera para que nosotros podamos identificar esa constelación como la constelación de Orión. Y así todas las demás constelaciones. Son configuraciones que dan paso a una imagen, digamos, imaginada, ¿no? De un tipo que está luchando con una espada y no sé qué, ¿no? Esa es una configuración causal, una constelación causal. Y lo que va a decir Max Weber es, tenemos que ir
de cierta manera, jalando, dice, los hilitos de cada una de estas causales para ver cuál es el más importante, para ver cuál de todos esos es realmente el que ha causado cierto resultado, porque a lo mejor puede suceder que otras cuestiones que nos parecen también causas, en realidad no tengan nada que ver con el fenómeno. Me explico. Déjenme pensar en un ejemplo. Ok. El otro día se me cayó un cuadro que tengo aquí en mi cuarto, ¿no? Y y yo tenía aquí a mi perrita, y pues mi perrita es bien miedosa, y nada más, o sea, no le pasó nada, se cayó y se oyó el ruido, pero es bien miedosa y se salió corriendo, ¿no? Y si uno fuera muy, no sé, supersticioso y creyera en cuestiones paranormales y rollos así, una de las causas a las que a la que le podría atribuir la caída del cuadro, pues podría ser, no, pues es que aquí hay espíritus, ¿no? Y ese aquí se murió mi abuelita, entonces pues aquí sigue vagando el espíritu de mi abuelita, entonces se hace manifiesta a partir de tirar los cuadros en mi cuarto, ¿no? Una cosa así. Pero si uno hace una investigación seria, seguramente se va a dar cuenta que lo que pasó fue que el hoyito donde estaba metido el clavo se había hecho ya muy grande y el clavo ya no aguantó y se cayó, ¿no? Pero eso solo se descubre hasta que se hace la propia investigación. Esa es una de lo que nos puede ayudar los métodos comparativos. Es decir, a identificar qué causas no son realmente causas de ciertos fenómenos, ¿no? Aunque a primera vista y el sentido común nos diga que sí. Ok. Bueno, luego empieza un poco a tratar esta cuestión de lo que hablábamos un poco de la cuestión de los cuadritos, ¿no? Las filas en las tablas, las columnas, etcétera, etcétera, pero me gustaría que eso lo profundizáramos con la otra lectura, porque la otra lectura lo va a poner como que todavía más pesadín, entonces mejor lo discutimos mucho mejor con la otra lectura, ¿vale? Y bueno, por último, pues también lo que nos va a permitir el propio método comparativo, pues es que se va a comprender mejor cada una de las combinaciones o de las condiciones o de las más bien configuraciones causales que se van a vincular con cada uno de los resultados en concreto, ¿no? Vamos a poder decir tales causas sí están directamente relacionadas con tales resultados, con tales efectos. Y estas otras causas no. Pues vamos a poder ir clarificando de tal manera que vamos a tener una visión mucho más compleja, sí, pero también mucho más comprensible de cómo es que se manifiestan ciertos fenómenos, a partir de qué causas y a partir de qué otras causas no tienen nada que ver con eso, ¿no? Bueno, ¿alguna duda? ¿Algún comentario respecto a todo esto que acabo de decir? Está todavía comestible, ¿no? Hasta ahorita todavía está como masticable todo lo que estamos viendo. Todavía no nos empiezan a doler los dientitos, porque esté tan duro lo que tenemos que masticar. Pero yo creo que a partir de la próxima lectura, quizá se empieza a complicar un poco. Entonces sí les pido que pongan mucha, mucha atención a la próxima lectura, porque les digo aparte que les voy a pedir un trabajo con respecto a la próxima lectura. Es hacerme un cuadrito como los que vienen en la próxima lectura. Entonces, a partir de un caso comparativo hipotético, ¿vale? Entonces, bueno, si nadie más tiene algún otro comentario, alguna otra reflexión, alguna otra pregunta, pues la vamos dejando hasta aquí, ¿vale? Y bueno, pues cuídense, descansen, que les vaya muy bien
y que tengan muy buena semana, la que falta todavía. Gracias, profesor. ¿De qué? Nos vemos, hasta luego. Gracias, nos vemos. Nos Bonita vemos, que noche. estén bien. Gracias, profe. Nos vemos. ¿De qué? Gracias, Bye, profe. bye. Hasta luego. Acuérdense de sus participaciones, ¿eh? Dejarlas en el chat.